Previamente, en un episodio anterior de este podcast, se había comentado que el aprendizaje autorregulado considera al estudiante como un promotor metacognitivo, motivacional y con un comportamiento activo de su rendimiento académico. De entre las características que muestra el alumno autorregulado, podemos destacar la motivación, la cual le permite un impulso constante y un esfuerzo sostenido dentro del proceso educativo. El estudio de la motivación se remonta al siglo pasado. Los primeros estudios sobre el tema fueron realizados en la década de los 60 por los psicólogos canadienses Robert Gardner y Wallace Lambert, con un marcado énfasis sociopsicológico. Durante ya varias décadas, la idea de que la educación debería resultar relevante para los estudiantes ha sido un tema importante que ha estado respaldado por investigadores de la motivación en las áreas de la educación y la psicología. Desde esta perspectiva, podemos considerar a la motivación como piedra angular en el aprendizaje y la cual constituye un área fundamental en todas las aproximaciones al aprendizaje autorregulado. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué tan motivado te sientes o estés para concluir tu programa de estudios de manera exitosa? ¿O por el contrario, crees que la falta de motivación adecuada te esté frenando para lograr un mejor desempeño académico? Bienvenidos sean a un episodio más sobre el aprendizaje en línea. Dada la relevancia que tiene la motivación como característica sobresaliente del aprendizaje autorregulado, vale la pena abordar este tema de una manera más puntual. Esperamos que la información aquí compartida no solo amplíe tu conocimiento sobre el tema, sino que asimismo te permita identificar si tienes un nivel óptimo de motivación para concluir tu programa de estudios exitosamente, o si requieres prestar mayor atención a este respecto. Diversos estudios sostienen que, además de ser capaces de gestionar sus propios recursos motivacionales y cognitivos, con la intención de conseguir un aprendizaje exitoso, los alumnos autorregulados requieren tener las competencias necesarias para articular esos recursos en un plan de acción ajustado a las demandas de la situación concreta de aprendizaje. Lo anterior suena como algo ideal, pero a modo de ejercicio, consideremos los siguientes escenarios. Un alumno en un sistema de educación abierta que concluye exitosamente el programa de estudios en el plazo establecido por la institución, a pesar de no contar con la presencia física del profesor y de no tener interacción cotidiana con los compañeros. Por otro lado, un alumno en una modalidad presencial que asiste a clases de manera regular y a pesar de tener interacción directa con sus profesores y compañeros, se ha rezagado en varias materias y cuyo desempeño académico es bastante pobre. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Podríamos pensar que el éxito académico en el uno y el estancamiento en el otro pudiera deberse a diversos factores, entre ellos el aprendizaje autorregulado como un todo, ¿correcto? De cierta manera, podríamos estar en el camino correcto, pero dentro de la autorregulación existe un elemento imprescindible que conduce al alumno a superar los obstáculos y mantenerse enfocado en su meta, algo que lo impulsa a seguir avanzando sin importar las circunstancias adversas que pudiera encontrar en su camino para optimizar su desempeño académico. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la motivación? ¿Y por qué mientras algunos alumnos están motivados, otros sufren la falta de la misma durante su proceso educativo? A lo largo de este podcast, trataremos de dar respuesta a las preguntas planteadas. Para empezar, resulta propicio ofrecer una definición del término. En términos generales se entiende la motivación como la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. En términos etimológicos, el término deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento, y que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. Tourneur
asevera que la complejidad de la motivación se puede apreciar si consideramos que tiene por objeto explicar nada menos que las razones para la conducta humana. Por su parte, y en relación al aprendizaje de una lengua extranjera, Gardner señala que la motivación es una combinación de esfuerzo más el deseo de lograr la meta de aprender la lengua, además de las actitudes favorables hacia el aprendizaje de la misma. Un concepto importante dentro de la teoría es el de la amotivación o incapacidad aprendida, situación en que las personas carecen de la intención de actuar, pues no ven relación entre los esfuerzos que realizan y los resultados obtenidos. La amotivación ocurre frecuentemente en individuos que carecen de autoeficacia o de sentido de control sobre el resultado deseado, o mejor dicho, que carecen de autorregulación en el aprendizaje. En este caso, el alumno no tiene una meta y por lo tanto no posee motivación de ningún tipo para realizar la actividad. Adicionalmente, cuando los estudiantes se perciben en contextos o situaciones educativas amenazantes o de desventaja, pueden optar por mecanismos de autoprotección tales como el así denominado self-handicapping, es decir, que ellos mismos obstaculizan o perjudican su avance académico, o el pesimismo defensivo, los cuales pueden tener beneficios para su imagen personal a corto plazo, pero que a la larga suelen resultar bastante perjudiciales a nivel académico. Es por ello que una razón importante para analizar el tema es su incidencia en el aprendizaje. Existen 3 enfoques desde los cuales se puede abordar la motivación. Estos son: el enfoque conductual. Señala que las acciones de las personas están motivadas por las recompensas o beneficios que puedan obtener. El enfoque humanista destaca las cualidades del ser humano, su capacidad de desarrollarse y su libertad de elección. El enfoque cognitivo señala que los pensamientos inciden en los hechos, por lo que las percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos. Si un individuo tiene pensamientos de fracaso, es posible que fracase, pero si piensa que tendrá éxito, existe la posibilidad de que así ocurra. En este sentido, los pensamientos guían la motivación del individuo. Es importante destacar que la motivación juega un papel crucial en el aprendizaje y constituye un área fundamental en todas las aproximaciones al aprendizaje autorregulado. Por ende, lo que caracteriza a un alumno autorregulado es su motivación e implicación personal en su aprendizaje, los que le permite, como ya se había hecho mención, persistir y esforzarse en las tareas de aprendizaje a fin de alcanzar las metas que se han propuesto. A partir de los estudios de Gardner y Lambert, diversos autores se han centrado en el análisis y la descripción de cómo un estudiante puede lograr la autorregulación, y en todos casos han coincidido en la aseveración de que aquellos alumnos eficaces construyen sus propias herramientas, tanto cognitivas como emocionales, para el logro de un aprendizaje eficaz y duradero. Pintrich hace una conceptualización donde se destaca especialmente la integración de las variables motivacionales y las cognitivas como un aspecto fundamental que nos permite acceder a una visión más completa del proceso de aprendizaje en el contexto escolar. De manera más concreta, este autor considera que es posible autorregular la motivación a través de los intentos de regular tanto creencias motivacionales como emociones por medio de estrategias que permiten al estudiante hacer frente y manejar emociones negativas como, por ejemplo, el miedo o la ansiedad. En el episodio sobre autorregulación del aprendizaje, mencionamos las frases de autorregulación propuestas por Zimmerman, las cuales describimos como planificación, control y valoración. ¿Recuerdas? En la misma línea, Pintrich profundiza en el tema y propone una estructura del aprendizaje autorregulado sistematizada en 4 fases: planificación, supervisión, revisión y valoración, pero al mismo tiempo en 4 áreas: cognitiva, afectivo, motivacional, comportamental y contextual. Esta clasificación permite comprender la interrelación de los subprocesos involucrados en la autorregulación
y cómo funcionan de manera diferenciada en las distintas fases del proceso de aprendizaje. De acuerdo con Pintrich, la planificación y activación motivacional implica la adopción de metas, así como la activación de una serie de creencias motivacionales. Entre estas creencias podemos mencionar las creencias de autoeficacia, el interés personal en la tarea y las creencias sobre el valor de la tarea en términos de su importancia, utilidad y relevancia. El componente motivacional de valor integra los motivos, propósitos o razones para involucrarse en la realización de una actividad o tarea, siendo estos aspectos los que guardan una estrecha relación con las actividades cognitivas y de autorregulación, así como con la elección, el esfuerzo o la persistencia. Pintrich y de Groot distinguen tres categorías relevantes para la motivación en ambientes educativos. La primera está relacionada con el planteamiento de expectativas e incluye las creencias de los estudiantes sobre su capacidad para ejecutar una tarea. La segunda está asociada a un componente de valor relacionada con las metas y las percepciones sobre la relevancia e interés de la tarea. La tercera está vinculada a un componente afectivo donde se incluyen las consecuencias afectivo-emocionales derivadas de la realización de una tarea, sumado a los resultados de éxito o fracaso académico. Según investigaciones, cuando el individuo confía en sus capacidades y posee altas expectativas de autoeficacia, es muy probable que tenga una mayor motivación en su proceso de aprendizaje y asimismo tiene una marcada tendencia a valorar las actividades educativas y asumir su responsabilidad en los objetivos de aprendizaje. Podemos distinguir dos tipos de motivación: motivación extrínseca y motivación intrínseca. De acuerdo con Ahello, la motivación intrínseca involucra situaciones donde el individuo realiza actividades por el gusto de hacerlas, al margen de si obtiene un reconocimiento o no. Por ejemplo, cuando adicionalmente a la realización de una tarea, el alumno busca ampliar su conocimiento sobre un tema por iniciativa propia, sin limitarse únicamente a lo asignado por el profesor, la motivación extrínseca, en cambio, obedece a situaciones donde el individuo participa en actividades principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como podría ser obtener una recompensa. En un contexto educativo, esa recompensa podría ser obtener la acreditación de una materia, por ejemplo. La motivación intrínseca se fundamenta en factores internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo. En ocasiones, los individuos se esfuerzan por aprobar un curso o materia para lograr la acreditación escolar o para evitar la desaprobación parental, por lo que su motivación es meramente extrínseca. Existen ocasiones en que los alumnos están motivados internamente a obtener niveles altos de desempeño académico y en consecuencia se esfuerzan en su aprendizaje. Cuando un individuo tiene posibilidades de elección y oportunidades para tomar la responsabilidad personal de su aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo alcanzarlas y monitorear su progreso, tanto la motivación interna como el interés intrínseco en las actividades académicas aumentan de manera considerable. Para concluir con este tema debemos destacar tres ideas relevantes. 1. El ámbito educativo debe tener como objetivo fundamental el lograr la permanente motivación de los alumnos en relación con el aprendizaje, ya que es la motivación la que activa, dirige y mantiene la conducta hacia las metas educativas que éste se propone. 2. A fin de que un individuo desarrolle la disposición de aprender y continúe aprendiendo por iniciativa propia, por gusto y para su propio crecimiento académico y profesional, es requisito indispensable lograr un grado óptimo de motivación. Se debe propiciar que la población estudiantil otorgue mayor importancia al hecho de aprender, motivación intrínseca, y no solamente a obtener una calificación aprobatoria, motivación extrínseca. Para lograr lo anterior, es necesario que el alumno esté consciente de que sus habilidades pueden ser modificables y que su interés debe centrarse más en la experiencia de aprendizaje que en las recompensas externas. Por último,
Vamos a retomar los escenarios que planteamos casi al principio de este episodio. ¿Qué diferencia identificaste entre los alumnos? En efecto, la diferencia entre ellos es que uno está motivado y el otro no lo está para lograr sus objetivos académicos. ¿Resulta claro ahora por qué decimos que la motivación y el aprendizaje forman un binomio perfecto? Esperamos que esta información te haya sido útil para comprender cómo tu grado de motivación incide en tu desempeño académico y para que, de ser el caso, logres reorientar tus esfuerzos para la consecución de tus metas y objetivos educativos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.